La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Les damos la bienvenida a este webinar en el cual es presentado de parte de ThreadNet, y le damos la bienvenida al ingeniero José Manuel García para la exposición del día de hoy. Bien. Pues estamos listos ya. Agradecemos la invitación de APSA para estar pues mostrándoles nuestras soluciones, productos y pues, obviamente alcanzar proyectos recientes, acondicionarnos también para estas situaciones. Pero bueno, el día de hoy estaremos platicando de diversas características de algunos de nuestros productos basados a la temática de equipos de switcheo. Y pues bueno, ustedes tienen un apartado de preguntas o chat de su lado derecho donde pueden interactuar en cualquier momento, en este caso para que despejen cualquier duda que se presente, incluso de cualquier índole sobre la marca ThreadNet, en este caso, no sé, la temática de switcheo, la temática de fibra óptica que estaremos manejando, y además que si tienen algún tema de proyectos, de precios, de garantías, de soporte, no sé, cualquier tema relacionado a nosotros con con APSA y la marca ThreadNet, pues bueno, estaremos aquí al tanto de cualquier comentario que se suscite para que también nos vayamos de la manera más rápida y ágil y así ustedes aprovechen su día. Entonces, dicho lo anterior, pues solamente resta mencionarles que pues agradecemos esta participación. También está a cargo de nuestra, pues ahorita marca, por el momento está el ingeniero Carlos García. Aparece aquí en pantalla su correo electrónico, carlos.garcía@grupoapsa.com. Algunos de ustedes ya lo ubican. Y su teléfono en APSA, que es el 33 31 11 68 00. Dicho lo anterior, pues damos inicio con la marca ThreadNet. Recuerden que somos una empresa, una marca pues internacional. Estamos aquí en México haciendo acto de presencia con nuestros productos y soluciones. Ya casi 30 años mismos que está representando la marca a nivel internacional. Recuerden que este producto es de origen norteamericano. Siempre se lo preguntan. Una de las dudas principales, no de ustedes como integradores o distribuidores, sino el usuario final debe de saber exactamente qué marca, producto, características, entre otras condiciones, está buscando. Y en este caso, el mencionar y aclarar que nuestra marca ThreadNet es de origen norteamericano, les da, pues bueno, la certeza de saber, la confianza de obtener un producto confiable. Recuerden que aunque ustedes chequen etiquetas, cajas, lo que gusten y vean que el origen es de, pues bueno, la fabricación es de la parte asiática, no importa, digo, los componentes, las funciones, el nivel de calidad del ISO 9000 que estamos manejando en la fabricación y desarrollo del producto, pues se ha mantenido también durante tanto tiempo. No por algo, pues tenemos esta vigencia tanto a nivel nacional o a nivel internacional, por lo cual también nos fortalece como producto e incluso nuestro nivel de RMA se minimiza. Probablemente no superamos el 1% a nivel internacional, mucho menos a nivel nacional, siendo que es demasiado amplio nuestro catálogo y que incluso ustedes nos ubican por esa gran diversidad de productos. Y de antemano, cada uno de nuestros productos se enfoca un poco más a la parte de conectividad, pero no por ser producto de conectividad, no somos partícipes de poder interactuar y trabajar con diferentes soluciones que se demandan hoy en la actualidad en el mercado. Aquí en este layout ustedes ubican que existe esa gama alta, es decir, ya conocemos que una red Ethernet trafica datos para computadoras, impresión, para servidores, etcétera, pero también se utilizan para diferentes rubros, por ejemplo, el Internet de todas las cosas, que es una amplia gama de actividades y aplicaciones, soluciones que se puedan implementar, no sé, un edificio inteligente,
hoy en la actualidad el ahorro de energía en estos IoT se aplica perfectamente, pero también ustedes lo están viendo, la seguridad electrónica está pues demandando tal cual así como si fuera un dato, y es por eso que ellos mismos se adaptan a la comunicación Ethernet y pues cualquier medio, sensores, accionadores, controles de acceso, etcétera, se van y permiten tener una comunicación por esta índole. Ya dentro de los factores más comunes en datos, la parte inalámbrica, que tenemos productos que pueden desarrollar una solución de cobertura inalámbrica desde lo más pequeño, intermedio o lo más amplio, obviamente con sus debidos levantamientos, requerimientos, incluso pues si es necesario algunos otros aditamentos, nosotros tenemos esa posibilidad para que ustedes puedan armar cualquier solución con nuestra marca. Es decir, si te piden telefonía IP, obviamente nosotros como marca Thread no vendemos teléfonos, probablemente APSA tenga soluciones de conmutación en PBX, pero la parte implícita o intermedia, que es la conectividad, encaja perfectamente en cualquiera de las condiciones que el cliente te demande en alguna solución. Y es ahí donde nuestro mercado no está limitado, ya que pues vamos a conocer esa amplia característica de productos que nos van a permitir alcanzar diferentes niveles, pues ahora sí que de soluciones o implementación. Como yo les acabo de mencionar, nuestra marca, al ser de origen norteamericano, al decir que cuenta con un nivel de certificación ISO 9001, etcétera, pues también les hago saber un factor en el cual se especifica muy claramente en nuestras fichas técnicas. Hoy en día es un factor operativo que es a nivel comparativo o a nivel benchmark sobre nuestra marca, sobre otras marcas, y esto da mucho de hablar sobre el fabricante, sobre el producto, sobre sus componentes. El tiempo promedio entre fallas que existe entre nuestros productos o los productos operativos es importante porque podría determinarse en su momento dado cuál es el tiempo de vida de un dispositivo, es decir, pues saber exactamente cuánto tiempo estás confiando tus operaciones con respecto a tus actividades, y en este caso ThreadNet con los equipos evalúa operativamente cada uno de sus switches en sus diferentes características, y en este caso pues si ustedes buscan un modelo en particular de características generales, si buscan un equipo que encaje de nuestra marca, revisen el tiempo operativo. Este tiempo promedio entre fallas es un tiempo en el cual va a fallar completamente el switch. Recuerden que son evaluaciones con condiciones ideales, pero si ustedes tienen esta característica fija en mente, pueden hacer ese comparativo con marcas de alto nombre, alto costo, y que se van a dar cuenta que estamos en los mismos factores operativos que esas marcas que te venden un software, que te venden un desarrollo, que te ligan a tener un certificado para poder dar un soporte o incluso implementar una solución, que en este caso la marca ThreadNet minimiza esos gastos, es decir, fabricamos nuestros productos en base a estándares. Estos estándares nos van a permitir interactuar con toda gama de comunicación o conectividad a Internet. Eso pues es un paso que realmente nos beneficia. Y de la misma manera, pues ustedes saben y conocen perfectamente cuál es el rango de costo que estamos manejando. Y en este caso, pues ya una solución con respecto a los productos con esos niveles de calidad que realmente estamos buscando para pues atrevernos a entregar soluciones con nuestros clientes. Si ustedes tienen alguna duda, nosotros podemos darles ese dato operativo. Obviamente hay que hacer comparativos con las marcas que ustedes deseen, con, mejor dicho, que cumplan con las características
gigabit, que sea con fuente redundante, etcétera, etcétera. Tienen que ser idénticas las características para que realmente ustedes vean los tiempos promedios, evalúen los costos, evalúen las garantías, etcétera. Así es como se lleva a cabo un benchmark para que realmente sea aplicado al campo y que se vea beneficiado tanto ustedes como integradores o distribución, y en su mejor caso el usuario final es el que se lleva todos los beneficios. Bueno, eso es en cuestión de nuestra marca, productos. Ahora vamos a hablar de las características de un producto para redes, así como lo mencioné, para cualquier tipo de índole que ya utilice Ethernet, pero hoy se están generando demandas donde los tráficos de datos pueden ser ligeros, pueden ser masivos o incluso pues incrementarse a un nivel demasiado amplio, aunque sean pocos dispositivos, pero es ahí donde nosotros vamos a definir cuál es el tipo de red, tipo de nodo o de switch que vamos a utilizar en nuestra empresa, en nuestro negocio, de acuerdo a esas características. Es muy muchos de nosotros lo que hacemos es irnos a los top para que pues, nos evitemos tener cuellos de botella, de quedarnos acotados, a lo mejor limitados en algunas condiciones, pero aunque es una decisión no sabia, pero pues sí que puede aplicar, estamos generando un desgaste económico tanto para nuestro usuario final e incluso sobrevaluando la solución. Todas las infraestructuras, todas las topologías que se implementen deben estar evaluadas y hechas a la medida del cliente. Es decir, si él me está exigiendo una red para 20 computadoras y yo le ofrezco un switch 10 gigabit, pues realmente estoy vendiéndole algo demasiado caro. E incluso ustedes mismos pónganse a pensar, si vendo yo una cotización, una solución de switches 10 gigabit para 20 computadoras, que son computadoras desktop, clientes, usuarios finales normales, y alguien más llega con su cotización a ofertarle una red fast Ethernet o gigabit, pues va a haber un enorme diferenciador en costos donde tú, que ofreciste 10 gigabit, no vas a tener pues la posibilidad de participar. Por eso siempre hay que tener los argumentos claros. No solamente es presentar una cotización, no solamente es de definir a lo mejor qué es mejor una velocidad 10 gigabit, pero por qué es mejor también en su defecto, pues porque es mejor a veces trabajar a 100 megabits si el cliente no requiere una velocidad mayor. Todo eso hay que analizarlo, hay que tener bien elaboradas nuestras tablas, por lo menos conocimientos, y que el cliente quede pues consciente de lo que se le está otorgando. Incluso hay clientes que sí piensan en futuro, ¿no? Es decir, si lo que voy a invertir hoy en día me va a funcionar de aquí a, no sé, 2 años, 3 años, 5 años, pues adelante, entro a esas condiciones. Pero tú, que eres más cercano a tu cliente, debes conocerlo perfectamente. Si no lo conoces, trata de indagar, de estructurar bien las condiciones, y en caso de que sea una licitación y te pidan algo fijo, pues no hay mucho problema porque ya es lo que ellos están solicitando, ¿no? Eso es lo que hay que estar tomando en cuenta. Hoy en día la marca Trenet trabaja con esa gran diversidad de velocidades que existen en los métodos de comunicación por cobre, y que los van a encontrar fácilmente con nosotros. Bueno, aquí nos vamos a dar una breve idea de pues qué tipo de switches son los que tenemos, dónde los podríamos utilizar a nivel de escala dentro de nuestra topología e infraestructura, pero no sin antes mencionarles que pues manejamos diferentes categorías en las soluciones. Obvio, como lo recalqué al inicio, uno de nuestros mejores potenciales es la parte de switcheo, pero también nos están demandando productos con tecnología industrial que sean aptos para ese nivel de implementación. También se está demandando por esos mercados la tecnología PoE, incluso tenemos diferentes dispositivos activos o complementos para mejorar ese tipo de tecnología en la implementación. De antemano tenemos cursos
Power over Ethernet, tenemos cursos para la tecnología, en este caso industrial, y que se van a ir adaptando también de acuerdo a los requerimientos que ustedes estén buscando. Dentro de esos 3 niveles manejamos productos que pueden interconectar fibra óptica para tener alcances superiores al limitante del cable de cobre, y que esto pues nos va a permitir tener una comunicación limpia por la parte del medio que es fibra óptica. Tenemos transceivers, mini GBICs industriales, mini GBICs 10 gigabit, y que son compatibles con toda la serie de productos de la marca Threadnet. Siempre cuando hablamos de fibra óptica, de hecho hoy estaremos mencionando algunas características, vienen temas de compatibilidad que, bueno, lo estaremos aclarando en su momento dado. Bien, a ver, tengo aquí, a ver si nos pueden ayudar. Me comentan que un asistente que se le fue el audio, pero bueno, ahorita yo creo que si tuviéramos más problemas de audio, estaría aquí de forma masiva la petición. Ya nada más por ahí coméntenle a este usuario que se conecte, se desconecte, o bueno, que haga los ejercicios adecuados para que pueda tener esa conectividad y comunicación común. Bien. Ya está Edgar Pérez, nos comenta. Perfecto, Edgar. Entonces, nuestra familia de switches entra dentro de diferentes niveles. Hay 4 rangos, los cuales estamos trabajando porque así nos los está demandando el medio. Algo que es muy comercial es la parte no administrada. Esos switches no administrados son los más comunes para el sector pequeño negocio, pequeñas y medianas empresas. Incluso, de hecho, se utiliza mucho a nivel corporativo. Obviamente, como les menciono, en sus escalones, en sus plataformas, o distribuido de forma adecuada. Yo anteriormente, no es que estuviera errado, pero pues no califico como de muy buen comportamiento los switches no administrables, pero los califico de esa manera porque siempre he tenido pues, la experiencia de interactuar con los integradores o con los clientes, y ocupan estos switches no administrados en una posición donde no les corresponde, y es ahí donde el equipo empiezan a tacharlo de malo, no porque sea marca Threadnet, ¿no? Todos los equipos no administrados en el mercado son similares y realmente deben ser evaluados dónde los vamos a conectar, a qué nivel los vamos a conectar y qué vamos a estar conectando en cada uno de ellos. ¿Por qué razón? Entonces, un switch no administrable es limitado en sus funciones, es decir, solamente conmuta datos, multiplica el número de puertos, entrega velocidades en su red local, Fast Ethernet y Gigabit. Cuenta con, pues bueno, características ya así muy acotadas como indicadores visuales solamente de que hay conexión, pero este tipo de productos no te va a generar ningún nivel de seguridad, no te va a aislar el tráfico, no te va a entregar una calidad de servicio, es decir, no tiene ninguna función más que conmutar datos. Ese tipo de switch, como les acabo de platicar, se puede encontrar en todos los niveles comerciales con nuestros clientes. Pero, pues, si no está bien ubicado, no está bien seleccionado o definido, hay que cambiarlo. En otro de los casos, hay que aprovechar esos productos para la posición ideal, pero también, si ustedes quieren iniciar una red, quieren vender un switch con mejores características y condiciones en lugar de un no administrado, tenemos la serie Edge Smart. Es un switch administrable de bajo de 8 o 10 puertos, que tenga opción para VLANs, que tenga opción para LACP, para QoS, para monitoreo, incluso que nos permita detectar bucles, y entre esas condiciones lo podamos integrar con nuestros clientes.
¿Qué tipo de cliente se adapta a este tipo de producto en switcheo? Bueno, vamos a, por demanda, en cuestión de usuarios, imagínense ustedes un despacho contable que nada más tiene su contrato de Internet, y el contrato de Internet les entrega streaming de video, les entrega telefonía IP, porque así son los proveedores de Internet, y Internet que, pues bueno, es parte de esa tecnología. Si son 8 dispositivos, computadoras, a lo mejor tienen su comunicación inalámbrica, otras por cable, tienen impresoras, en algunos de los mejores casos manejan líneas analógicas, de ahí pues algunos otros pueden tener digitales, pero cuando ya te entrega el proveedor de Internet voz IP sobre esa conexión a Internet, pues requieres un producto apto para que la calidad de comunicación en telefonía digital, en este caso IP, tenga esas características ideonas para poder tener una llamada constante, y no solamente una llamada, sino que tus múltiples desvíos de llamadas que utilices puedan trabajar e interactuar perfectamente. Este switch pues nos va a permitir tener esa diversidad para que nosotros logremos estabilizar la comunicación. De hecho, en los diferentes niveles de la estructura, a veces partimos de que hay que tener un buen router, hay que tener un buen ancho de banda, a veces pensamos en la calidad del cable o categoría, etcétera, pero también forma parte de esa estabilidad de reducir o incluso evitar fallas constantes en la red con un switch administrado. Si tú tienes un cliente con una demanda mayor, la línea debe ser exclusiva WebSmart, es decir, la línea WebSmart cumple con todas las características y condiciones, tanto a nivel de número de puertos, que van desde 10 puertos hasta 48 puertos, y que tiene todos los niveles de gestión y administración. Esta línea WebSmart cubre, incluso tiene todas las configuraciones y funciones de un Edge Smart, pero obviamente amplía sus prácticas, amplía el número de capacidad de funciones e incluso cuenta con más características que nos permiten alcanzar tanto en L2 o capa 2 niveles administrativos que hoy en día se definen como L2 Plus o que alcanzan un nivel de enrutamiento en capa 3, siendo producto que minimiza costos, que si tu cliente busca un puerto consola lo tenemos, que si busca enrutamiento estático alcanzamos esas características, y de ahí mismo podemos ya escalonar diferentes situaciones, porque estamos hablando tanto de la línea WebSmart como capa 2, que tienen toda esa serie de características. De hecho, los tres switches administrados por el grupo EdgeSmart, WebSmart y capa 2 tienen métodos de gestión y administración vía navegador. En el caso de la línea WebSmart, podrías incluso administrarlo por línea de comandos, y en el capa 2, igual, WebSmart, línea de comandos, pero cuenta con su puerto exclusivo, que así lo demandan los clientes, consola para su gestión y administración. De acuerdo al número de puertos, de acuerdo a la tecnología por velocidad en puerto, vamos a definir en qué nivel vamos a ir aplicando cada uno de nuestros switches. Y es ahí donde, pues, rápidamente, lo vimos en la diapositiva anterior, pero ubiquen un switch no administrado, aunque yo ponga varios puntos, incisos, pues son tecnologías implícitas ya que cualquier puerto de red las tiene, ¿no? Cualquier marca las tiene, no es nada particular. Pero si nosotros estamos buscando realmente generar un buen proyecto, aplicar buenas prácticas, de hecho, nunca son, dejan de ser innecesarias, siempre son buenas prácticas, siempre hay que aplicarlas, siempre hay que desarrollarlas. Yo lo he visto en todos los sectores, tanto, miren, recientemente llegamos de una solución en Morelia, levantaron toda la infraestructura y tenían todo tipo de métodos de conectividad y comunicación, en este caso de alarmas, de sistemas de videovigilancia IP, medios de almacenamiento, todo lo que ustedes se imaginan para acondicionar un edificio. Y
en cada uno de los sectores hablaban de los mismos términos: VLAN o segmentos de red, hablaban de calidad de servicio, hablaban de velocidades, hablaban de LACP, de loops, etcétera. Pero para todo, como se utiliza la misma infraestructura, se lleva a cabo el uso de switches administrables. Y en particular porque te permiten contar con una gestión mucho más accesible, al contrario de estar identificando fallas al azar. Y eso pues les facilita, por el número masivo de nodos, saber exactamente dónde se encuentran los problemas, dónde se pueden corregir, qué se puede hacer para evitarlos, o incluso qué se puede, como decía yo, aplicar en buenas prácticas para que no suceda en un futuro. Si son dos personas del área de sistemas o de redes, del área administrativa, pues tampoco van a tener la capacidad de poder administrar ellos físicamente, no sé, 1000 nodos, ¿no? O 2000 nodos de diferentes índoles. Hay que tener siempre bien elaborada nuestra estructura, y además elaborada y definida con nuestros productos. En la marca TREDNET, pues contamos con esa gran diversidad de equipos activos, donde pueden implementarse a diferentes escalas o niveles, como se los platiqué. Cierto, no una red o topología como es esta básica, ocupa, pues bueno, un ruteo, en este caso un ruteador, el cual te va a permitir filtrar, a lo mejor usar un NAT, tener VLANs o segmentos, entregar diferentes HCPs, crear túneles VPNs. Ya dependerá de las dimensiones que ustedes busquen, también del tipo de cliente, qué tipo de router o productos activos vas a tener a este nivel. Nosotros contamos, sí, con ruteadores que pueden alcanzar una gran diversidad de funciones. Digo, no tenemos un firewall, no tenemos un UTM, pero podría implementarse con ciertos clientes que ustedes estén buscando. Después de esto, se hace una centralización, un core, donde se van a enlazar diferentes switches. No sé, se les denomina, esa cajita que vemos del lado izquierdo superior es un MDF, es la parte principal, y después tenemos unos puntos intermedios llamados IDFs. Este se encarga de interconectar a aquellos IDFs, es decir, no necesitas un core de 100 puertos, ¿no? Vas a tener un core que tenga la capacidad de conmutación para a lo mejor 30 switches, 20 switches, 15 switches que van a estar en el siguiente nivel de escala. Y ese nivel de escala, pues bueno, puede ir conectado por cobre. Lo ideal, y recomendamos en nuestras mejores prácticas, tener una comunicación por fibra óptica, por la distancia de entendido, por las interferencias entre el core y este punto de borde, donde también TREDNET maneja un chasis, maneja módulos transceivers, y tiene diferentes características para alcanzar esas distancias y velocidades que deseamos obtener hasta el siguiente nivel de comunicación, que sería nuestro nivel de borde. Si hablamos de un nivel borde, ¿qué tipo de switches? Pues bueno, los que vemos aquí en la parte central, que están unidos por esta línea de color amarilla, esa es, lo estoy representando como si fuese esta fibra óptica por las distancias diversas, y que pues aquí ya tengo un nivel masivo de puertos por cada uno de mis switches, donde puedo conectar, no sé, dispositivos, puedo conectar esos dispositivos a lo mejor hasta un access point, o hacer una distribución todavía a nivel de acceso. También hay productos borde que llegan directamente a ese nivel de acceso, pero bueno, ustedes lo van a definir poco a poco. Es la parte intermedia para obtener un número masivo, y ya a nivel de acceso, ustedes pueden usar switches de la línea HSmart e incluso switches no administrados. Esa es una topología general. Si ustedes lo quieren aplicar a nivel de una red para una estructura de autonomía en armado de automóviles, no sé, se puede implementar, pero el tipo de hardware se tiene que sustituir de acuerdo a las áreas, a las características, velocidad, tecnología, etcétera, etcétera. Se puede integrar.
pero aquí es decir, mira Manuel, ¿qué crees? Que tengo un área que por expansión quiero colocar 4 nodos, a lo mejor 8 nodos, donde no me importa tener un segmento, no me importa tener un nivel de seguridad, etcétera, pues es ahí donde puedes colocar esos switches de acceso, que son los más cercanos al dispositivo, ¿no? Al usuario. Y de las infraestructuras, llámese Trenet o otras marcas, se estimula de la misma manera. Entonces, Trenet puede ser partícipe de tener toda una topología e incluso, como lo mencioné, si hablamos de estándares por fabricación, nuestro producto puede interactuar con otras marcas. Así tú digas, mira, quiero tener el principal y de ahí Cisco en acceso y todo lo demás, adelante, pero siempre tenemos que determinar, es decir, siempre ustedes o nosotros juntos, evaluar la solución para determinar exactamente cuál es el producto activo que tú estás buscando. Y pues dicho lo anterior, aquí les muestro, yo sé que ahorita no es momento para que se aprendan los modelos, pero es importante que ustedes conozcan que tenemos productos para esa parte core. Imagínense, tenemos switches con puertos SFP, lo cual nos permite tener enlaces homologados a una tasa de transferencia ideal o adecuada, y que además podemos tener largo alcance de enlaces entre el core y cada uno de nuestros IDFs. Ese es bastante práctico el producto, porque pues cada uno de esos puertos que vemos del lado izquierdo son SFP y nos permite tener esa distancia máxima por fibra óptica. Son ranuras, ustedes deben de definir distancia, es decir, la ranura 1 a lo mejor la voy a enlazar con el IDF a 400 metros. La ranura 2 la voy a enlazar con el campus del edificio en el IDF tal a 2 kilómetros. Bueno, de acuerdo a la distancia, tú debes de comprar esos módulos adicionales. Y bueno, también tienes opciones de poner comunicación por RJ45 e incluso algunos módulos SFP o de ranura mini GBIC para su salida de RJ45. Ya dependerá de cada una de esas condiciones. Hay switches que tienen de forma masiva puertos de mayor velocidad a 1 gigabit, hay de 1 gigabit, hay combinaciones 10 gigabit a 1 gigabit, hay combinaciones con fibra óptica y Ethernet, etcétera, pero pues, como les digo, existe el producto, existe esa gama, hay diferentes características y cualidades, ahí se las dejo en pantalla también para que ustedes, incluso a 2.5 gigabits, puedan energizar, no sé, una cámara, un punto de acceso, tener esas condiciones óptimas para los recursos que se están demandando. Cada uno de nuestros productos, ustedes con mucha paciencia, con más detalle, pueden entrar a nuestra página de internet. Ahí van a encontrar nuestras especificaciones o fichas técnicas que se pueden descargar en diferentes idiomas y obtener estos datos. Ya que si buscan algo muy en particular, más acérquense a APSA y les daremos dato preciso. Ahora, los switches a nivel de borde, pues generalmente no se utilizan de forma no administrable, perdón, deben ser administrados para obtener realmente los recursos y beneficios que se están generando por esa expansión de red. Ya mencionamos algunos puntos. Debe ser administrado para tener a la mejor opción para fibra óptica, tener distancias mayores, para tener una carga de conmutación también adecuada al número de dispositivos, para energizar también aquellos productos que requieran PoE, generar segmentos, entregar calidad de servicio al PBX y su telefonía, controlar una tasa de transferencia o ancho de banda. Es un tema que ya debe estar muy claro antes de adquirir la solución, y cuando es así de corregir problemas, hay que hacer un recorrido, analizar tráficos, ver cuáles son las condiciones del cliente y de ahí definir qué tipo de producto. La verdad que la tecnología y la línea de productos en switches administrados, tenemos
así como lo van a encontrar en su nomenclatura, la serie TEG, quiere decir que es tecnología Ethernet Gigabit, de ahí se derivan, pues bueno, también los 10 Gigabit. En la nomenclatura van a encontrar unos números que van entre TEG y la terminación L2 o WS. L2 quiere decir que es capa 2, en este caso son los switches que mencionaba yo a nivel puerto consola, que tiene L2 Plus, etcétera, y la serie WebSmart, WS. Cuando ustedes vean en su lista de productos de precios en la página un producto que termina en L2 o WS, quiere decir que es un switch administrado. Incluso hay una terminación ES que es la línea H Smart. Desde 8 puertos hasta 52 puertos. Aquí dice 48 puertos, bueno, son 52 puertos totales. Ya no cabe que yo lo modifique. Entre los puertos de fibra óptica y los puertos Ethernet. ¿Ok? Es el total de puertos que ustedes van a encontrar. Hay puertos que son entre fibra óptica y Ethernet y hay otros que por modelo de switches exclusivamente son el puerto es individual para fibra óptica y el puerto es individual para cobre. No van en convivencia. Estos switches, entre más puertos, más carga de conmutación tenemos. Es decir, la velocidad, o mejor dicho, la carga de datos que puede soportar en bits este tipo de switches. De hecho, la carga de conmutación es un factor importante en cada una de nuestras redes. Si yo a ustedes les digo, tengo 30 computadoras, hacer una línea de producción para digitalización continua, de forma masiva, ¿qué tipo de switch me recomiendan? Tal vez yo les diga, mira, pues son 30 dispositivos los que vas a conectar, vas a digitalizar. Incluso yo podría decir, a lo mejor un switch administrado gigabit podría ser funcional, pero tal vez no tengamos un switch de 48 puertos no administrado, ¿no? Ahora, ¿por qué un switch administrado podría ser lo más adecuado? Porque te permite generar grupos operativos en segmentos VLAN, donde de acuerdo a la demanda va a ser la carga de tráfico que vas a estar ejecutando y seleccionando, incluso demandando a ese mismo switch. Un switch gigabit de 30 dispositivos, por lo menos si están trabajando al 100%, estaríamos exigiendo una carga de conmutación de 30 gigabits que debe soportar ese switch. Si el switch fase Ethernet de 48 nada más 4, como unos 6 gigas de carga de conmutación, se va a quedar acotado, va a quedar limitado porque la necesidad de transferencia en ese tipo de archivos pesados y demanda continua, pues va a ser insuficiente y es ahí donde tenemos colisiones, caídas de comunicación, cuellos de botella y pues nos brincamos al siguiente nivel. Oye, tu problema podría ser la falta de velocidad. Te ponemos un switch gigabit. Pues bueno, pones un switch gigabit, si tienes una tasa de transferencia más amplia, empiezas a disminuir los cuellos de botella, pero tienes que tener mucho cuidado al controlar el tráfico, es por eso que tiene que ser un switch administrado. Y la última faceta sería, pues a lo mejor, Manuel, si tendrías un switch 10 gigabit, igual lo podemos poner para evitar ese cuello de botella. Bueno, no tenemos un switch 10 gigabit de 48 puertos, pero estaríamos invirtiendo en un producto que no cuenta con las características adecuadas, es decir, por costo, y se sale fuera de la solución. Lo ideal para esta solución planteada entonces sería un switch gigabit administrado con la carga de conmutación suficiente por el número de puertos o dispositivos a conectar. Ese fue el ejemplo. Imagínense que fueran los mismos 30 dispositivos, pero ya no para digitalizar, que nada más entran para leer archivos de Excel, de Word y se acabó, ¿no?
pues un switch fase Ethernet, aunque tus computadoras sean 10 gigabit, es suficiente, no se requiere más. Ahí de todos modos tiene que ser un switch, no un switch administrado para que tengamos el control de cada uno de los usuarios, porque los usuarios, así tú le des la libertad de entrar a YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, todo lo que se encuentra como medios de comunicación en el Internet o las aplicaciones, empiezan a consumir recursos innecesarios y la red pues se ve mermada por esas características. En la línea de producción anteriormente mencionada de digitalización, también sucede lo mismo, hacen uso inadecuado de las herramientas de la empresa y esto afecta cualquiera de las condiciones. Este tipo de afectaciones se puede ver presentada tanto en los pequeños, medianos o grandes negocios y es ahí donde siempre participa de forma adecuada un switch administrado porque, bueno, va pegado a toda la infraestructura. Si yo genero un segmento desde el router, se arrastra hasta el usuario final o hasta el dispositivo. En la serie no administrado también es TEG, pero no tiene esas terminaciones WS ni L2. Quiere decir que esos switches son prácticamente tontos de autonegociación. Se les conoce como plug and play y los tenemos ahí para que, pues bueno, de antemano ustedes sepan que pueden adquirirlos. Se venden bastante bien. En toda la línea de switcheo tenemos 3 años de garantía. Nuestro margen es mínimo. La solicitud de soporte, obviamente en un switch no administrado, pues podemos dar soporte, pero no aplica en que podamos apoyarlos. Es decir, llegas, conectas y se acabó el tiempo de integración. En un switch administrado es mínimo lo que nos llegan a solicitar. Simplemente, oye, ¿qué crees que no me queda mi VLAN? ¿Me puedes dar una orientación? Les mandamos a veces un pequeño manual con un par de ejercicios y queda más que claro. O en conjunto ya explicada la solución, les damos paso a paso qué es lo que deben ejecutar para entender cómo es que se configura uno de nuestros productos. El tiempo de configuración es mínimo y eso lo vuelve mucho más práctico para cada uno de ustedes. Bien. Les recuerdo que el material que utilizamos para estas presentaciones, webinar, siempre está disponible para cada uno de ustedes. Se los hacemos llegar por medio de APSA. Tenemos ya el nombre de ustedes, tenemos su registro, su correo electrónico, así es que no se preocupen, en su etapa dentro de la semana estarán recibiendo nuestra información. Yo creo que entre hoy y mañana ya tienen este dato. Ahora, vamos a dar unos ejemplos de qué es lo que puede hacer un switch administrado. Bueno, antes de explicarlo, nada más les voy a mencionar. Muchos de nuestros clientes, incluso nosotros mismos como integradores, creemos que un switch administrado no es apto para tu casa, a lo mejor para una casa residencial, a lo mejor para el negocio de la esquina, no sé, una tortillería, la tiendita. Creemos que solamente la parte administrada son para corporativos, porque, pues bueno, estamos casados con las ideas de aquellos productos de alto costo, que estamos casados por aprendizaje con las marcas en la escuela, no sé. Un switch administrado tiene la capacidad de poderse integrar en los diferentes niveles que vimos ahorita de nuestra marca, desde ese sector casero, porque en la casa, pues porque en la casa tienes lo mismo, tienes una red, tienes internet, tienes streaming de audio y video, etcétera, etcétera, y pues tienes una demanda multimedia a veces mayor que en un mismo negocio. Los problemas van a ser los mismos, poco alcance, latencias caídas, velocidades, estabilidad, reinicios, bloqueos, todo eso se multiplica por el número de dispositivos. Así es que puedes tú ofertar un switch administrado para cualquier nivel de cliente. Y los problemas son similares, nada más que pues se estructuran de forma diversa por las distancias, por el número de nodos, etc. Uno de los puntos o problemáticas más comunes en las redes es la afectación de que te avisan y te comunican que tu red
ha perdido conectividad, pero no solamente de un dispositivo, sino que ha sido de manera masiva en toda la infraestructura. Quiere decir que no alcanzas al servidor, que no tienes internet, que no puedes imprimir, que no puedes compartir recursos entre dispositivos, etcétera. Pero este tipo de afectaciones, una de ellas es loop. Un loop es un bucle que se genera de forma a veces indefinida, es decir, provocada a veces por el mismo factor humano, sin darse cuenta. Ahí les va. Un loop es como un corto eléctrico. Tienes un contacto en la pared. Si tu cable del cargador o de la plancha, en lo que ustedes quieran, lo conectan y está ya en mal estado ese cable y por X o Y se juntan, pues hacen un puente. Al hacer este puente, generan un corto eléctrico. El corto eléctrico, por evitar y evadir una falla, bota las pastillas o bota el fusible y se autoprotege, ¿no? En este caso. Bien, nosotros en las redes tenemos algo similar. El loop se puede ocasionar cuando un usuario dice, ¿aquí crees que mi computadora me está mandando el tachecito del icono de red que no tengo comunicación? Ya le marqué a Manuel de sistemas, pero no me contesta. Me urge empezar a mandar correos, tengo pendientes mis actividades, lo que sea. Lo primero que va a hacer es, mira, aquí en la pared tengo un jack, de aquí sigo el cablecito, llega un pequeño switch de 5 puertos, de ahí se deriva a las otras computadoras de mis compañeros. Ellos sí tienen red, tienen internet, yo no. Pero ¿qué creen? Que creo que veo un cable suelto. A lo mejor podría ser el mío. Lo que hacen es conectarlo y a lo mejor es la punta opuesta del mismo cable, ¿no? Es un puente lo que están generando, un loop. En ese nivel de acceso, como los mencionamos hace rato en la escala, generan un loop, el cual, aún siendo un switch no administrado, aún siendo un número mínimo de usuarios, anula la comunicación por hacia otro switch. Y al tener un segundo enlace, estoy generando también un loop. Nosotros aplicamos diferentes tecnologías. Tenemos loopback detection para identificar fallas locales en el mismo switch, deshabilitar esos bucles que se están generando de manera cíclica y masiva. Y tenemos spanning tree, se abrevia STP, para una topología como lo vemos aquí en pantalla. Es decir, ya cuando tenemos un switch conectado a otro y se genera un loop entre ellos dos, eso ya genera una colisión de red. ¿Qué es lo que vamos a llevar a cabo? Pues bueno, Spanning Tree Protocol está dentro de la capa de enlace 2 y actúa de la siguiente forma. Ahorita no vamos a ver configuraciones, solamente lo vamos a tratar de ilustrar un poco. Router o switch nos puede generar un enlace como lo que estamos viendo en pantalla. Conectas tu enlace, tu cable de cobre, unes switch 1 con switch 2 y tienes una conmutación de puertos o expansión de puertos. No importa si el switch es administrado o es administrado, si es el enlace por fibra o cobre, si haces un enlace entre un switch fallas cuando alguien conecta un segundo cable y no está preparada la topología de red. Este segundo enlace, les decía yo, genera un ciclo masivo
inmediato que colisiona la comunicación de toda la red. En lugar de comunicar, afecta. Empiezan comúnmente a veces con una velocidad baja, con una latencia y pérdida de paquetes, pero pues lo que más se representa al conectar ese segundo nodo, casi de manera instantánea, pasado 2 segundos, empieza a perder comunicación general. Hay que tener mucho cuidado porque, pues bueno, actividades pueden ser diversas las que ocasionen este tipo de falla y incluso aún ustedes teniendo switches administrados pero no están configurados, pues de nada va a servir tener un switch administrado si no lo tienes aplicado con los parámetros correctos. Bien, entonces nuestra solución con esta tecnología, con su previa configuración sobre los dos switches administrados, vamos a tener un tiempo de recuperación casi inmediato. Ese casi inmediato, pues, va a ser apoyado por un estándar, el 802.1d. Vamos a tener que hacer una configuración para deshabilitar los BPDUs en cada uno de los puertos, que también es algo similar al análisis de tráfico en cada uno de los puertos, que el deshabilitar para tener spanning tree no nos afecta en otra condición más que para el monitoreo de estas condiciones de comunicación continua y evasión de bucles. Y bueno, vamos a graficar o colocar el ejemplo. Conectamos nuestro segundo enlace. Previamente yo hice los métodos adecuados de configuración en ambos switches. Ambos switches son administrados. Cuando yo conecto mi segundo enlace, la tecnología Spanning Tree va a definir que existe un segundo enlace generando un pequeño ruido. Este enlace va a ser detectado después de 30 segundos. Es decir, lo conectas y transcurridos los 30 segundos, él dice, ¿sabes qué? Conectaron ese segundo cable, se va a anular la comunicación de uno de estos puertos. Vamos a descartar el puerto al cual se está conectando en el switch principal. Muy bien. ¿Cuántos 30 segundos para ustedes? Digo, obviamente si lo cuantifican mentalmente, van a tener una idea. Vamos a tratar de... Vamos a mandar un ping. Aquí vemos 4 milisegundos, 2 milisegundos. Es una representación. Pero si yo pongo el reloj acá, miren, estamos en 20, 2, 3, 4, 5, 6. Va a llegar hasta casi el minuto, por el tiempo en el que iniciamos el conteo. Y es el tiempo en donde podríamos tener aquí un corte de señal y después una reactivación de comunicación. Pero eso ya dependerá de a dónde estemos generando nuestro ping. Este ping es el método de comunicación que existe entre el dispositivo y el origen que requiere esos datos solicitados o está enviando dichos datos hacia un punto. Vamos a ver si este me da un poquito más de latencia. No hay respuesta. Bueno, imagínense que el tiempo de espera agotado son los 30 segundos. Así puede tardarse 1 minuto, 2 minutos. Aquí no va a haber una respuesta porque está un filtro de aquel lado donde no me permite obtener la respuesta. Pero si suceden 30 segundos, el cliente ya no va a tener comunicación al no tener un switch no administrado o no administrado y ya no va a tener comunicación. Más sin en cambio, cuando tú generas un loop y lo detectas, automáticamente lo está para que nada más comunique el enlace principal y entre esos 30 segundos a lo mejor algún usuario por ahí al momento de querer abrir su archivo, querer guardar su archivo, entrar a un dispositivo, se daría cuenta, pero si ya tienes abierto el archivo o si ya estás conectado a la base de datos, esos 30 segundos no le van a afectar porque pues a lo mejor se inclinó, dio vuelta, sacó unas cosas de su archivo, se paró al baño, a lo mejor tuvo una junta, no sé, son 30 segundos que no le van a afectar y
en este caso, les van a permitir trabajar de manera continua. En su defecto, que te avisen, oye, ¿qué crees, Daniel Valderas? Me están reportando que hubo un corte de servicio y después se reactivó. ¿Puedes venir a verificarlo? Se van a tardar más en buscar tu teléfono, te vas a tardar más en llegar a la localidad, que pues ya una vez llegando, identifiques que fue un loop y que lo vas a identificar fácilmente en el panel frontal de los switches, lo vas a identificar fácilmente en la interfaz de administración porque va a aparecer el puerto como descartado. También lo vas a identificar porque hay algunos switches que te envían un mensaje por correo electrónico donde te dicen cuál es el suceso y que además no se queda ahí. Tenemos tecnologías de registro, syslog, manejamos SNMP para que también envíes los traps hacia un software y esto te facilite ese tipo de actividades en la solución. Pero esta característica ya está trabajando continuamente y te permite esa actividad también sin que tengas que interferir tú en el acto, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si tu primer enlace se cae posteriormente? Es decir, que a la semana, al mes, al año, no sé, un día indistinto, se daña el cable, lo muerde un ratón, se incendia un pedazo el nodo o del enlace, se daña el puerto, no sé, algo falla en ese puerto principal y ya no tienes comunicación entre el punto 1 y el punto 2. ¿Qué va a suceder con Spanning Tree? Va a recordar que tiene un puerto descartado y que después de esos 30 segundos de haberse perdido el primer enlace, se va a reactivar nuestro puerto descartado. Y automáticamente después de esos 30 segundos, tenemos comunicación del punto 2 al punto 1. Es ahí donde les decía, hay que preparar siempre, prevenir nuestras redes. Hay algunos clientes que dicen, oye, pero si el cliente ya tiene la infraestructura, sí tiene ya switches threadnet administrados, ya están administrados, pero pues no podemos hacer un loop preparado para un futuro. Pues nada más consideren qué materiales, distancia se requiere para tener ese segundo enlace. A veces tienen 2 o 3 enlaces, o tendidos, mejor dicho, no conectados, y se pueden implementar y aplicar. Pero este tipo de topología puede ser en anillo, puede ser en estrella, puede ser en malla, no sé. Hay diferentes topologías donde ustedes pueden implementarlo. Hay otras tecnologías diversas, ya en otro rubro, donde podemos hacer enlaces, así como lo veíamos anteriormente, que es lo más común, como lo vemos del lado izquierdo inferior, donde tenemos, déjenme poner un puntero nada más para marcarlo, aquí está. Como lo vimos en el ejemplo anterior, generalmente tenemos un enlace. Hace rato hablábamos de conmutación de datos. Si tenemos un número X de dispositivos trabajando en un porcentaje superior, no sé, al 50%, y tienes tú un solo enlace, lo primero que se va a presentar como problema y falla es un cuello de botella. Es como el tráfico vial. Todos queremos entrar a las 8 de la mañana y salimos a la hora pico y ya en el punto más cercano al trabajo o central empezamos a tener problemas de fluidez. ¿Por qué? Porque pues todos queremos llegar a tiempo, todos queremos pasar al mismo tiempo y esto se representa igual en las redes. Este es uno de los problemas. Segundo, si tu enlace único llega a tener anulación de comunicación, pues ya no tienes comunicación entre el punto 1 y punto 2 o del punto 2 al punto 1. Esos son problemas como tal. ¿Cómo se resuelven? Una, pues ya vimos el Spanning Tree en un proyecto programado para fallas a futuro o incluso prevenirlos, pero Link Aggregation Control Protocol o LACP es un método diferente a lo que vimos en el ejercicio pasado. Este dispositivo nos va a permitir sumar velocidades entre estos enlaces. Si yo pongo 3 enlaces, son 3 gigas. Si pongo 4 enlaces, son 4 gigas. Nuestros switches administrados
de 16 puertos en adelante, porque también los chicos lo hacen, pero bueno, por el número de puertos generales, nos permiten unir hasta 8 enlaces simultáneamente. ¿Qué son enlaces? Pues van a ocupar en cada uno de los switches un puerto. Primer enlace, un puerto de cada switch. Segundo enlace, segundo puerto de cada switch. Ya estamos usando 2. Así hasta alcanzar el máximo de 8 puertos. Nuestra mejora es obtener más velocidad en la comunicación masiva entre los dos switches de intercambio, y que si en algún momento llegas a tener pérdida de alguno de tus enlaces, no sé, cualquiera de los que estemos aquí marcando, la velocidad se va a minimizar, pero tu enlace se va a mantener. Esto no genera un loop porque realmente, como les digo, es una tecnología muy distinta a lo que vimos con Sparring Tree. Este no va a anular los puertos, pero sí se tienen que preconfigurar antes de conectar esos cables adicionales o esos enlaces adicionales. Ustedes pueden hacer el LACP uniendo cobre con fibra. Digo, si tú pones 2 de fibra 10 gigabit con 2 de cobre a 1 gigabit, pues bueno, ya sería como que innecesario, ¿no? Pero se puede hacer. Si pones 2 de fibra gigabit con 2 de cobre gigabit, probablemente te funcione, pero la idea es que pues tengas diversos LACPs, grupos, a diferentes dispositivos. A lo mejor aquí lo pones a un servidor con una base de datos. A lo mejor acá es tu servidor de respaldos, etcétera, ¿no? A lo mejor acá es un IDF con una demanda amplia o con servidores, pero puedes tener hasta 8 grupos LACP y cada uno con su grupo de enlaces internos, con su número de puertos definidos. Bien, entonces vamos a obtener tanto suma o aumento de velocidad y además redundancia en el tráfico. Bien, recuerden que si tienen alguna duda o pregunta la pueden hacer en el acto. Yo estaré aquí al pendiente de ellas. También está mi compañero Miguel López contestando cada una de estas. Pero bueno, continuamos con la presentación. Otra de las funciones que se demandan en la red, pequeñas, medianas o grandes, son los segmentos o VLANs, así se les denomina. Estos segmentos nos ayudan a agrupar el tipo de tráfico con el cual estamos trabajando en toda la infraestructura. Aquí coloco una serie de colores, bueno, aparecen azul y naranja nada más. Tengo 2 áreas de colocación de switches, a lo mejor el core y los IDFs. Si yo quiero tener en este método grupo VLAN ID 1 cámaras IP 4K, por dar una exageración, si yo no tengo segmentos, este tráfico excesivo de cámaras afecta al tráfico de datos que está en este grupo naranja. Lo que vamos a hacer es crear grupos de acuerdo al tipo de flujo de información o de servicio. Voy a crear un grupo en la red principal y en la red de expansión, que sería mi IDF, para que todo lo que fluya sobre ese grupo no interfiera en la velocidad y transferencia de los demás departamentos, de los demás servicios. Este tipo de VLANs, ID, aquí en China, como se dice, se aplica para TREDNET y para todas las marcas. Así es que si tú quieres tener un router X y conectarlo desde ahí crear tus VLAN y que pasen y se dividan en un switch TREDNET, va a funcionar. Si tienes un switch Cisco con VLANs y quieres interactuar con las VLAN de TREDNET, va a funcionar perfectamente, no hay ningún problema. La idea principal es aislar los tráficos masivos, las interferencias entre servicios, por ejemplo, telefonía IP, tiene una sensibilidad pues bastante alta que si un tráfico pequeño de datos interfiere, se corta la llamada, vas a tener ecos, vas a tener ruidos, etcétera, y es ahí donde pues
eviten ustedes como APSA, eviten ustedes como clientes de APSA, armar redes por separado, es decir, voy a hacer una red de telefonía, voy a tener un sistema de videovigilancia, voy a tener obviamente computadoras e inalámbricos, impresión, servidores, alarmas, etcétera. Y para cada solución diversa, vamos a armar una infraestructura individual. Es algo que acostumbramos mucho, pero no debe ser así. Un switch o una red para video, otra red por separado para voz, otra red para datos, otra para inalámbricos, otra para alarmas, otra para, no sé, control de accesos. Se vuelven múltiples sistemas o múltiples topologías en una sola infraestructura, que eso aparentan, y que incrementan los costos de adquisición de equipo activo, de instalación y tendido, de mantenimientos y servicios, que funcionan, ¿no? Que estos incrementen costos. Cuando ustedes utilizan una sola infraestructura, vamos a pensar que es un solo switch del lado izquierdo y uno solo del lado derecho, ahí puedo tener alarmas, puedo tener sensores, voz, impresión, datos inalámbricos, todo en la misma infraestructura. ¿Cómo lo vamos a separar? Pues obviamente con segmentos VLAN. Eso es lo más adecuado en todas las marcas y en este caso pues, con ThreadNet es ideal por sus costos y niveles de implementación. Además que es muy práctica la implementación. Ya de ahí pues podemos aplicar LACP, podemos aplicar Spanning Tree, entre más características que se estén generando. En un hecho ya práctico, real en el campo, si tú quieres tener sobre un solo nodo conectar un teléfono IP y sobre el teléfono IP conectar tu computadora, pues bueno, nuestro producto lo puede hacer sin ningún problema. Cada quien con su cada cual, lo único que vamos a tener que hacer es definir los puertos con su identificación o ID de VLAN y sin problema va a ser operativo. Y para aquellos que quieran definir exactamente el flujo de datos con calidad de servicio QoS, lo puede hacer también con nuestros switches administrados, ya que incluyen este QoS, donde se pueden asignar costos y se definen exactamente quién sí tiene mayor prioridad dentro del tráfico de red. Esto es muy fácil de definirlo. El tráfico, cuando no tienes un switch administrado con calidad de servicio y aplicado, lo que hace es todos en la línea de meta salimos al mismo tiempo y llegamos al mismo tiempo simultáneamente. No importa los recursos físicos de cada individuo o de cada puerto, no importa la velocidad, no importa si es para respaldo, si es de mayor resolución, si es el director o el chavo de almacén, todos tienen los mismos recursos y todos quieren entrar y salir al mismo tiempo. Ese es uno de los problemas de las redes. Hablamos hace rato de un cuello de botella que forma parte de, hablamos de un aumento de velocidad con LACP, también es parte de mejorarlo. Pero si tú nunca defines quién tiene mayor prioridad que otros, aunque apliques todo eso, aunque aumentes las velocidades, en algún momento te va a llegar a afectar. La telefonía IP que les acabo de mencionar es la parte más sensible, aunque sus recursos de consumo en tasa de transferencia es mínimo, no supera los 10 megabits por segundo. Así es que es mínimo. Aquí el tema es decir, mira, tengo voz y tengo datos. ¿Quién tiene mayor prioridad? Pues en este caso la voz, para que no afecte en el envío de ese medio de comunicación. ¿Cuáles son los niveles? Existen 8 niveles de calidad de servicio donde se les puede otorgar. En el caso de audio o video están entre el 4 y el 5 en su nivel de calidad de servicio. Oye, Manuel, ¿se le puede dar calidad de servicio a un usuario? Como decía yo hace rato, el director o el usuario final de recepción, ¿sí? ¿Quién va a tener mayor calidad de servicio? Pues bueno, podríamos decir todos que el director, pero a lo mejor tiene mayor demanda de necesidades en la red el equipo de recepción, ¿no? Eso se va a definir de acuerdo a los requerimientos. Por ende, yo decía, pues el director así no me está dando
lata que está lento la red, que no puede imprimir, que etcétera, etcétera, ¿no? Calidad de servicio es un método que se aplica principalmente para diferentes flujos de datos, como es el streaming que les decía, o bien para definir servicios o para definir en su momento dado relevancia entre servidores y workstation para el método de comunicación. Y que además nuestros switches administrados también tienen tecnología para pues escuchar y reenviar el streaming para reducir cargas. Esto ya es a nivel de paquetes, ¿no? Donde ustedes podrían decir, ah, mira, Manuel, pues yo tengo esa cámara de, no sé, 2 megapíxeles que puse para monitorear el acceso principal y se me hizo fácil, ¿no? Ya llegué, la conecté, la configuré, la estoy visualizando en mi computadora y se ve bien padre. Tengo la IP, tengo el usuario y contraseña, todo perfecto. Pero si ustedes no cuidan un pequeño detalle, esta cámara de 2 megapíxeles puede ocupar un tráfico de datos. Obviamente no va a ser un tráfico de datos de 2 megapíxeles. Toda cámara o video maneja un bit rate que va enfocado a la resolución, a la calidad de imagen, a los cuadros por segundo y obviamente a la tasa de transferencia que va a ocupar en la red local. Obviamente se mide en bits, ¿ok? No estamos almacenando, solamente estamos monitoreando. A eso se le llama bit rate. Esa cámara de 2 megapíxeles, si la tenemos a su máxima expresión, en características, cuadros, calidad, todo lo que les acabo de platicar, podría estar consumiendo 8 megabits sobre segundo o por segundo, como quieran llamar. Si una cámara maneja 30 cuadros por segundo, entonces estos son frames, son FPS. Vamos a poner la calculadora. Aquí está. Chequen, nada más el dato en múltiplo que puede consumir un sistema de video. Y aquí estoy hablando de una sola cámara. Dice, entonces son 30 por 8. En esos 30 cuadros está consumiendo 240 megabits por segundo. Esa cámara en exclusivo no está mal, está bien, digo, nada más hay que saber qué es lo que está consumiendo, ¿no? Si tú tienes una red fast Ethernet, pues podrías tener pixeleaje, tendrías poner, si tuviese audio de 2 vías la cámara, tendrías cortes de audio, ruido, anulación de audio, etcétera, ¿no? O lentitud en el monitoreo del tiempo real. O sea, no tendrías un buen flujo. Si fuese gigabit, pues te quitas de problemas, ¿no? Pero es una sola cámara. Ahora, este tipo de monitoreo común en cualquier red, lo que sucede es que si tú tienes varios dispositivos, como en este caso computadoras, estoy colocando 2 adicionales, aunque ellas no estén monitoreando la cámara, aunque ellas no tengan ni la dirección IP ni la contraseña de 8 megabits, se está replicando en todos los dispositivos que puedan recibir ese paquete. Entonces, si ya tengo 3 computadoras, una cámara, son 3 por 8, 24. 24 megabits por segundo de ese dato que estamos calculando. Ahora que si ya multiplicamos 240 por 3, esa va a ser nuestra tasa de transferencia real que en esta red o en ese switch, esa cámara individual está consumiendo. 720 megabits por segundo. No se asusten, pero si fuesen 2 cámaras, 5 cámaras, 10 cámaras, 40 cámaras, su tasa de transferencia sería, pues a veces incontrolable. Les decía hace rato, cambiar de un switch fast Ethernet a gigabit o 10 gigabit a veces no es la solución, pero se sale de control. Y es ahí cuando dicen,
Oye, ¿qué crees? Desde que vino Edgar Pérez, la red está lenta. Oye, espérame, pues apenas voy entrando, ¿no? Dice Edgar. El problema es que si tú, Edgar, pones esa cámara y no cuantificaste o no controlaste estos datos con segmentos de red, evaluaste la tasa de transferencia, pues sí tú vas a ser el culpable, ¿no? Nada más por el hecho de poner a lo mejor el NBR, el DBR, no sé. Hay que tener mucho cuidado. Y es ahí donde muchos de ustedes hacen y toman la decisión de armar un circuito por separado, ¿no? Pues bueno, hay que tener los componentes adecuados, hay que buscar y entender las tecnologías para minimizarlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los switches Threadnet, algunos, no todos, manejan el control de multicast. También las cámaras, no todas las cámaras en el mercado tienen multicast. Cuando tú ya tienes producto hardware adecuado, lo mismo, ¿no? Vamos a configurar el multicast, se direcciona en rutas de la cámara, del dispositivo que los va a monitorear, eso se hace en el switch, y la comunicación ahora sí va a ser en directo, ya no va a pasar hacia los demás dispositivos como la computadora 2 o la computadora 3. Ahora exclusivamente va a consumir 8 megabits por segundo, ¿ok? En el caso de los cuadros, de un cuadro por segundo. Si fueran 30 cuadros, quedamos que son 240. Es un dato que no lo invento, ¿eh? Si ustedes colocan la cámara y hacen una medición en bits, en la tasa de transferencia, así lo van a ver representado, ¿eh? No va a decir 8 megabits. Va a aparecer en los 8 megabits, pero por segundo. Ahora multiplíquenlo por los 30 cuadros o multiplíquenlo por el minuto, por las 24 horas. Así es como va a funcionar. Entonces, se recomienda adquirir switches administrados Threadnet que tengan multicast para este tipo de infraestructura. Este tipo de servicios nos ayuda a mejorar incluso en una línea de producción. Aquí lo puse como una cámara, pero si fuera un servidor, si fuera un brazo robótico o una línea de producción de almacenamiento, de copias de seguridad, pues nos haría pues la vida mucho más fácil, sería todo fluido, no tendríamos interferencias y cada uno de ellos está generando pues funciones. La verdad que hay funciones masivas dentro de nuestros switches. En un curso de presentación en línea, siempre el tiempo es limitado, pero pues cuando tengan tiempo podemos controlar ancho de banda por puerto, tanto de subida como de descarga en los switches administrados. Podemos vincularnos a servidores de terceros en control de acceso con TACACS, con Radius, con otros ACLs. También tenemos ejemplos y ejercicios diversos para hacer VLANs. Pues bueno, hay switches que tienen loopback detection exclusivo para él, no en cascadeo como lo vimos ahorita, también se puede aplicar. Y pues no sé, otro tipo de dimensionamientos como el jumbo frames, etcétera, que nos van a ayudar a mejorar la estabilidad de nuestro tráfico en red. También les comentaba que manejamos fibra óptica, donde tenemos ese chasis, tenemos módulos transceivers que hacen la conversión de cobre a fibra o viceversa, fuente redundante para ese chasis, manejamos monomodo, multimodo, toda la expresión que ustedes ubican perfectamente y si no, pues aquí está brevemente reducido. Velocidades a 10 megabits, a 100 megabits, a 1 gigabit, son autonegociables. Hay módulos convertidores que tienen un SFP y aprovecharlo. Manejamos equipos industriales, tenemos tecnología PoE en nuestros transceivers, Ultra PoE que llega entre 60 hasta 90 watts de potencia. En el caso de las tecnologías de nuestros equipos activos en fibra óptica son SX, ILX y también hay de longitud de onda dual, WDM, monomodo y multimodo, como lo acabo de mencionar. Y bueno, para que quede claro, pues un transceiver lo que hace es eso, ¿no? Transforma los pulsos eléctricos que vienen en el cobre y los convierte a pulsos de luz, en este caso aplicados en la fibra óptica. ¿Con qué fin? Pues bueno, para tener medios de comunicación y recepción a mayor distancia o sin interferencia. Ustedes, para cuando soliciten o vayan a definir la opción de elegir
un equipo activo para fibra óptica, deben tomar los siguientes parámetros. Realmente muchos de ustedes no trabajan con fibra óptica, a veces porque no tienen las herramientas, mayormente porque no saben el costo de los dispositivos, pero toda unión de un MDF con un IDF, así sea de un piso a otro, va a pasar por un punto intermedio del edificio y en ese punto intermedio vas a encontrar con altas temperaturas, gases, humedad, energía eléctrica en alto voltaje y generan interferencias. Entonces, la fibra óptica debe de utilizarse. Obvio, si haces un campus entre un edificio y otro, debes hacer la comunicación por fibra óptica. Bien, una de las características es definir la velocidad del puerto de cobre. Segundo, eso tanto del puerto de cobre de origen, porque son dos puntos de comunicación diversos. Punto 1 o punto A, velocidad de cobre. Obviamente adquirir la fibra óptica y el equipo activo a esa misma velocidad. Y en el punto final, también la velocidad. Otro factor es el tipo de conector que se utiliza sobre la fibra óptica. Hablamos velocidad, distancia y conector. Si se dan cuenta, en esta nomenclatura de modelo vamos a encontrar TFC, tecnología fibra cobre, dice 1000, velocidad en megabits por segundo, la base de comunicación. Este modelo trae una letra M, indica que es multimodo, y al final las letras SC, que indica el tipo de conector. Cuando tú dices, oye Manuel, necesito un transceiver que sea fast Ethernet, porque el cobre que me están entregando es a fast Ethernet. Bueno, entonces Manuel, ¿qué fibra óptica debo colocar? Bueno, como es fast Ethernet, no te puedo definir la fibra óptica, pero dime a qué distancia te vas a conectar. Son 2 kilómetros. Bueno, el tipo de cobre, de fibra óptica que te voy a vender es fast Ethernet en cuestión del transceiver. Tú debes de adquirir una fibra óptica multimodo y yo debo encontrarte un modelo que sea multimodo. Ahora, tu fibra óptica ya está instalada o si no, ¿qué tipo de conector vas a colocar? Pues va a ser SC. Busco mi modelo con esas características. Vamos a pensar que aquí tenemos otra variante. TFC, MIG, aquí ya no es M, es una S. Y trae un número al final, no dice que el tipo de conector, yo de antemano sé que es SC, ¿no? Pero bueno, ya se los explicaré. Ese es single mode o es monomodo. De hecho, en velocidades fast Ethernet, cuando tú llevas a ocupar un cable multimodo, el máximo que tenemos es a 2 kilómetros, así es de manera general en la tecnología fibra óptica, pero si es fast Ethernet y tú quieres llegar a más de 2 kilómetros, pues bueno, ya tienes que adquirir un cable monomodo y un transceiver monomodo que tenga esta descripción S. Si buscas una velocidad gigabit, tiene que ser multimodo a 550 metros de distancia como máximo cuando es multimodo. No tenemos gigabit a 1 kilómetro, no tenemos gigabit a 2 kilómetros que sea multimodo, ¿ok? Pero en su momento dado, si quieres más de 2 kilómetros, tu cable monomodo, y en este caso el número 20 nos indica la distancia en nuestra nomenclatura. Transceiver fibra cobre, velocidad gigabit, monomodo a 20 kilómetros. Y en el caso de la longitud de onda dual, va a ser un producto totalmente distinto. Es decir, yo para poder hacer un enlace a 20 kilómetros, ocupo dos de estos dispositivos. Para hacer un enlace a 550 metros, ocupo dos de estos dispositivos. ¿Por qué digo que es diferente la longitud de onda dual? Bueno, me regreso un poquito acá. Al ocupar dos dispositivos en los dos ejemplos anteriores, ocupo dos hilos, ¿no? Pero estos dos hilos tienen que ir TX con RX, RX con TX, es decir, cruzados. Lo mismo en este modelo. Ocupamos dos hilos de fibra óptica cruzados. Y en el caso de los longitud de onda dual, solo ocupamos un solo filamento, un solo hilo. Este se encarga de tener TX contra RX en el mismo filamento y también hace la misma función de RX a TX.
Bueno, era al revés. Aquí es R y aquí abajo es T. ¿Ok? Es como si hubiera cruzado, pero hacen la misma función internamente. Modelos TFC, velocidad en este caso es el 110, quiere decir que trabaja a 10 y a 100 megabits, que es monomodo, single mode, a 20 kilómetros, pero aquí en lugar de comprar dos dispositivos del modelo D3, se ocupa uno del D3 contra uno del D5. Si compran ustedes dos del D3 o dos del D5, no va a existir comunicación. Tiene que ser así, tal cual. D3 versus D5, o viceversa, ¿no? D5 versus D3, para que esta comunicación concluya y sea factible. Nuestras recomendaciones al momento y decisión de instalación y montaje, incluso previo a cuando ustedes lo estén adquiriendo, deben considerar los siguientes factores. Cómo los medios de fibra óptica trabajan a una base fija, la base es base 100, base 1000 o base 10-100, se tiene que respetar. Si no la respetamos, nuestro enlace no va a concluir. Por ejemplo, dice puerto de red de origen, el de cobre que vemos del lado izquierdo es a 1000, es gigabit, es un RJ45, y este se va a conectar con un cable de cobre al transceiver, a su puerto de RJ45. Ahí estamos bien. Tenemos que definir, porque el origen es a gigabit, buscar un transceiver que sea 1000. Entonces vamos a poner TFC -1000. ¿Ok? Así es como vamos a ir definiendo nuestro producto. Después, hacemos nuestra comunicación de fibra óptica de acuerdo a una distancia. La distancia ya vimos que también se define en cuestión del producto y modelo. Se conecta la fibra óptica hacia nuestro segundo transceiver, que es gigabit. Y por último, el puerto de cobre debe conectarse a un puerto de fibra, perdón, un puerto de cobre. Si ese puerto de cobre no es gigabit, no vamos a concluir nuestro enlace, nos va a marcar error de comunicación entre nuestros dos transceivers e incluso, pues bueno, si no tienes nada conectado al final no puedes verificar. Es importante que respeten la base del dispositivo. ¿Ok? Dice que si yo pongo entonces aquí una tasa o velocidad a 100 megabits con este dispositivo a 1000, este a 1000 y este a 1000, nuestro enlace no va a concluir, no se va a establecer. Entonces tiene que ser a 1000. Lo mismo pasaría que si acá yo coloco a 100, el dispositivo final, nuestro enlace no se va a elaborar, va a quedar inconcluso porque no es autonegociable el transceiver. Y en otro de los casos, pues bueno, entonces aquí quedaríamos a 1000. Si pongo un transceiver a 100 en este punto, aquí en ese punto intermedio lo vamos a marcar. Cuando yo conecte mi primer enlace de cobre al transceiver, aunque yo tenga mi nodo de fibra óptica a ese dispositivo y a este final, en este punto se anula la comunicación porque no coincide la base. En el caso de ser base de 10-100 y tus puertos de los switches es autonegociable 10-100-1000, pues no va a haber ningún problema, lo va a autonegociar, pero los transceivers no tenemos esa característica. También recomendamos que ustedes cuando adquieran uno de nuestros productos transceiver, porque nos ha sucedido en el caso de tener ya el estándar establecido por la base 1000 o la base 100, tenga los productos adecuados, viene un modo forzado, es un pequeño dip switch que viene en la parte interior de nuestros transceivers, que se puede ajustar en un modo encendido. Si tu enlace ya está hecho, es decir, está tendido, tienes los transceivers adecuados, está en modo cruzado, etcétera, les recomendamos que lo abran en ambos lados, activen ese puerto número 1 como, o ese switch número 1 como encendido, y su enlace se va a generar. ¿Esto por qué se hace?
porque a veces la sensibilidad del tendido afecta, a veces la tensión, a veces los cortes de energía no permiten que se restablezca de forma automática. Siempre se recomienda que habiliten este modo forzado y se van a evitar ese tipo de problemas. Ahora en los transceptores SFP que manejamos, hay SX para 550 metros, LX para 5 kilómetros, EX para 40 kilómetros y ZX para 80 kilómetros. Diferentes nanomicras, ¿no? 850, 1310, 1550. Por ende, hay monomodo y multimodo. También manejamos transceptores SFP industriales, porque la temperatura para ellos es totalmente distinta. Estos trabajan a menos 40 grados hasta 75 grados. Tienen un nivel de vibración, de shock, de campos electromagnéticos, aunque estamos hablando de fibra óptica, pero pues obviamente el conector es físico. Estos van desde 550 metros hasta 40 kilómetros. Y en el caso de los 10 gigabit, que son SFP Plus, trabajan hasta 40 kilómetros. ¿Bien? Muy bien. Pues hemos tratado de abarcar lo más posible con cada uno de ustedes. Estuvieron también Miguel, su asistente convertido en POE. Es por eso que es importante que esté en la página y revisen nuestros artículos. Vamos a buscar así POE. A ver. Media converters. El espacio de fibra óptica tienen media converters y aquí los vamos a ubicar. Es fácil, miren, del lado izquierdo tenemos un selector, un filtro. Vamos a buscar que sean PoE. Ok, aquí está. Y los modelos que tengo para PoE son esos tres. Ultra PoE, que te puede entregar hasta 90 watts de potencia. Obviamente llega por opción de fibra óptica. Tú colocas el SFP que desees. 500 metros, 100 metros, 2 kilómetros, hasta. Tenemos este segundo que es Industrial SFP Gigabit PoE Plus, o sea, quiere decir que trabaja hasta 30 watts de potencia, lo mismo de 550 metros hasta 40 kilómetros. Gigabit con una energía de 15.4 watts. Largo de fibra óptica y energizas aquel dispositivo solicitado. Si es que si los tenemos, ahí están en pantalla, los pueden encontrar en la ramificación de fibra óptica en Media Converters y ahí los encuentras y los filtras por PoE. Garcia@grupoapsa.com y nuestros datos, el día de hoy, pues nos estuvo apoyando Daniela Rojas, también Miguel López, y déjenme colocar los datos de nuestro Key Account, que lleva la cuenta de APSA. Ahorita él se llama Sergio Rodríguez. Su correo es sergio@trednet.com.mx. Encontrar en este 517100 en la extensión 115. Repito, su correo de Sergio es sergio@trednet.com.mx. Mi compañera Daniela les va a hacer llegar la presentación a cada uno de sus correos. Si no lo hace ella, lo hace también nuestros compañeros de APSA. Les dejo correos de soporte por si tienen alguna duda, si temas
pendientes en cuestión de qué productos más. Tenemos códigos QR para un catálogo y el código QR para acceso a nuestra página comercial de ISA. Muy bien. Si tienen alguna otra duda, quedo aquí al pendiente en el micrófono abierto. Déjenme ver la distancia. Una vez enlazado dos switches, enlaza una cámara un puerto. Sí, bueno, en cuestión de estos, si tú quieres conectar dos switches directamente sin ver, lo puedes hacer por los módulos SFP. De ahí ya en el switch remoto, si es PoE, si es administrado, lo que sea, puedes conectar y analizar lo que tú desees. Bueno, mi nombre es Manuel García, gerente de tecnologías de la marca Trenes de México. Nuevamente agradecemos a la gente de APSA y esperamos vernos en nuestros próximos cursos. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias, ingeniero Manuel García, y gracias a todos ustedes por su asistencia. Les pedimos su apoyo para contestar la encuesta que la plataforma arroja, o también la van a poder encontrar en el correo de seguimiento. Ahí hay un apartado con un espacio para que ustedes puedan dejar ahí sus dudas que hayan quedado pendientes, sugerencias acerca de este webinar en específico. Muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde.